La gracia del Señor Jesucristo, mis amados hermanos, sea con cada uno de ustedes. Estamos agradecidos con Dios por el hermoso privilegio esta noche de podernos reunir a través de este medio y de poder juntos estudiar la bendita y poderosa palabra del Señor. Le voy a invitar a que hagamos una oración para iniciar este servicio. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por la oportunidad que nos concedes de reunirnos una vez más para adorarte, para Señor, y juntos poder experimentar tu gracia y tu misericordia. Gracias, Padre, por esta noche y que tu palabra corra y sea glorificada. En el nombre maravilloso de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Esta noche vamos a seguir sobre el tema que hemos estado predicando, que hemos estado observando, y vamos esta noche a poder observar algunas cosas que son de un carácter importante, y le voy a invitar que abra la palabra del Señor en la primera carta del apóstol Pedro, en su capítulo número 4. Gloria al Señor. Empezando desde el versículo número 12. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Y esta noche vamos en la temática que estamos viendo acerca de los acontecimientos atmosféricos, acerca de las señales que habría en el sol, luna y estrellas, acerca de todo tipo de señales que han habido y siguen habiendo. Esta noche vamos a hablar precisamente de algo que se llama innovación. El tema de esta noche es ese, innovación. ¿Qué es innovación? Innovar es hacer algo diferente, hacer algo que tradicionalmente se tiene de una manera o se comprende de una forma, y entonces cambiarle la estructura y renovarlo, o sea, innovar, cambiar ese tipo de situación. Entonces, en lo que estamos observando, la innovación es algo que es muy interesante, pues la innovación trae curiosidad, trae nuevas maneras, nuevas formas. La innovación es importante, pero llega a la curiosidad de las personas y éstas comienzan a darse cuenta de muchas cosas. Por ejemplo, podemos ver en cuanto a datos de privacidad y en cuanto a datos de protección al usuario, por ejemplo, en asuntos de Internet y en asuntos de propiedad, han ido perdiendo su valor. ¿De qué manera? Al entrar la innovación, pues la innovación crea nuevos métodos, nuevas estructuras que llaman la atención de la gente. Y en esa innovación hay un peligro en cuanto hablando de privacidad y de datos personales. Se cae en el riesgo de perder esa privación precisamente por entrar a la innovación. Entonces, cuando hablamos de innovación, tenemos que tener mucho cuidado, porque en el Evangelio aparece algo que es muy interesante. El apóstol Pedro comienza escribiendo acerca de la prueba. Dice que los que son partícipes
de los padecimientos de Cristo. También serán partícipes de la revelación. Esto de alguna manera es una innovación, o sea, en el sentido de crear una expectativa, crear una esperanza. Para aquella persona que no conoce a Jesús, que no tiene ese tipo de esperanza, ese tipo de personas solo tienen una característica: nacen, se desarrollan y mueren. Pero para el cristiano no solamente tiene el conocimiento, sino tiene una esperanza de vida eterna. Y ahí es donde entra la innovación, o sea, innova, crea una expectativa de algo que no se tiene, pero se va a tener. Y esa es la expectación que causa precisamente el Evangelio, o por lo menos debería de cambiar en nosotros ese tipo de actitud. Pues si nosotros padecemos con Él, también en su revelación, en la venida del Señor Jesucristo, también estaremos con gran alegría. Por supuesto, esto es cuestión de fe. Para un escéptico esto no es real, esto no existe. Para los creyentes en el Señor, los que creemos la palabra de Dios, sabemos que esto es real. Si padecemos con Él, también reinaremos con Él. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente, de parte de ellos he blasfemado, pero por vosotros he glorificado. Dice que si somos vituperados, somos bienaventurados. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios reposa sobre la persona que es afligida, que es vituperada, que es perseguida. Y esto es muy interesante, hermano, porque esto nos lleva a un punto de lo cual estamos, la secuencia. Y esto nos lleva a un punto que es muy interesante, como es la globalización y la digitalización. Todo lo que tiene que ver con digital. Estamos hablando de la era cibernética moderna. Estamos hablando del Internet. Todo lo que tiene que ver digitalmente. Entonces, todo eso ha creado una innovación en nosotros, en el ser humano, en el ciudadano, de tal manera que crea una expectativa extraordinaria. Y la globalización, que es lo que estamos observando a través del mundo. De hecho, la globalización es parte, porque mire, precisamente la salvación del clima. Usted sabe que eso de la salvación del clima es muy importante, porque el clima nos compete a todos los que estamos en este planeta. Y la salvación del clima ha creado expectativas. Son tareas globales. O sea que la salvación del clima no le pertenece solo a un país o solo a una región. Es tarea de todo el mundo, pues todos vivimos en este planeta. Y ahí estamos hablando ya de globalización, como el control de esta pandemia. Este control de la pandemia ha llevado a la globalización en el sentido de que ya es mundial. No solo le corresponde a un país. Entonces, esto es muy interesante de lo que estamos platicando, porque si no entendemos este concepto, podemos darnos cuenta de que la globalización, el Internet, la programación, pueden ser una gran bendición, pero se puede convertir instantáneamente en la peor maldición que la raza humana haya tenido. ¿De qué manera se puede convertir en una maldición? Bueno, en la innovación, muchas personas perderán su independencia, su privacidad y sus datos o información personal. En este sentido,
Esto se puede convertir en una tremenda maldición al de estar desprevenido. De tal manera que ya vía satélite ya se ha comenzado a rastrear a personas. Se puede hacer en un país, en un lugar, se puede observar esta situación. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria sea a Dios. Derek Thompson informó un dato que es muy curioso. Dice que Google hizo más para producir ateos que cualquier otro poder en la historia. Siempre han habido ateos, pero nunca se había levantado una avalancha de ateos como ahora. Y eso es producto del Google. Lo dice Derek Thompson, uno de los grandes analistas. Y hermano, Google ha producido ateos como nunca antes en la historia. ¿Por qué? Porque como es una vía de internet, es una vía de acceso, la persona entra, hermano, y puede cambiar y puede convertirse y hablar un montón de cosas y de muchas cosas que nosotros tenemos que comprender. Por ejemplo, usted sabe que la Unión Europea es un restablecimiento del Imperio Romano. Lo dicen algunos intérpretes bíblicos. La Unión Europea se restablece como el renacimiento del Imperio Romano. Esto es real. Esto es lo que nos dice el libro de Daniel. Hermano, entonces estamos viendo que nos aproximamos a situaciones realmente difíciles. Porque esta innovación, esta globalización, esta pérdida de identidad, de privacidad, esta pérdida de independencia, esta pérdida de datos personales, nos saborea a algo muy tremendo. ¿A qué nos saborea? A una persecución. Hermano, y aquí es donde nosotros tenemos que comenzar a entender lo que la Biblia dice. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. ¿De qué está hablando? De que el padecimiento es un hecho. A medida que eso se innova, a medida que la globalización entra a la iglesia tiene que tomar decisiones y decisiones muy, muy importantes en cuanto a su fe. Tiene que tomar decisiones tan importantes que tiene que comprender algunas cosas que son demasiado importantes para nosotros. Gloria sea el nombre maravilloso del Señor. Y ahí es donde nosotros tenemos que comenzar a comprender cosas. En esa innovación, en esa globalización, usted y yo vamos a tener que tomar decisiones en base a lo que conocemos de la palabra de Dios. Y aquí está el punto interesante. Usted y yo tenemos que tomar decisiones en base a la palabra. Si alguno padece como cristiano, ahí dice en el verso 15, ninguno de vosotros padezca como homicida, ladrón o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Si alguien padece por este tipo de delitos, prácticamente su merecido va a ser el sufrimiento, la cárcel. Pero si alguien padece como cristiano, que glorifique a Dios. Ahora, ¿cómo un cristiano puede padecer? ¿Cómo un cristiano puede llegar a cosas que son muy interesantes? ¿Verdad?
Gloria sea el nombre maravilloso del Señor. Ahí es donde nosotros tenemos que comprender algunas cosas que son importantes. Mire pues, por ejemplo, los acuerdos de paz. Le mencionaba la vez pasada los acuerdos de paz que ha tenido Israel con los Emiratos Árabes Unidos y con Bahrein, creando un frente contra Teherán, capital de Irán. Ahora, esto es lo interesante. Esos acuerdos de paz se han comenzado a dar allá en Medio Oriente. Resulta ser que, para nuestra sorpresa, eso lo hablamos hace algunos días atrás, pero el 20 de octubre el recién pasado, hace algunos días atrás, el Papa Francisco hizo una oración por la paz. Salió vía satélite. ¿Verdad? Se reunió con algunas personas importantes que son realmente nos dejan mucho que ver y mucho que pensar en la forma en que se reunieron estos líderes encabezados por el Papa Francisco. Eso fue el día 20. Pero el día 21 vuelve a aparecer en escena el Papa Francisco dando una afirmación acerca de que está a favor del LGBT, que nosotros conocemos que es género, que tiene que ver con género. Eso lo hizo el 21 de octubre, recién pasado, hace algunos días. Entonces, él dice de que este tipo de personas del mismo sexo, tienen derecho a una familia. Hay una diversidad de comentarios y de argumentos al respecto, creando una avalancha de información. Ahora, ¿en dónde puede el cristiano padecer? Cuando el cristiano tenga que tomar una decisión en que solamente existe dos géneros, el hombre y mujer, no una diversidad de géneros, no un múltiple, sino cuando la Biblia habla de hombre y mujer. Cuando el cristiano tenga que tomar esa decisión, esa definición, hermano, dada lo que acaba de decir el Papa Francisco y dado muchos países que están a favor de género del LGBT, que es prácticamente las siglas de los homosexuales, lesbianas, transvestis, gays, etcétera, etcétera. Entonces esta persona comenzará a tener problema y comenzará a tener persecución. Por supuesto, la palabra no nos manda a nosotros atacar a nadie de ninguna manera. Pero cuando el cristiano tenga que definir su posición y cree en la Biblia, ahí va a encontrar el problema, el sufrimiento o el padecimiento. Gloria a Dios. Y ese es el asunto interesante, porque nos podemos dar cuenta de que de alguna manera estamos en serios aprietos en cuanto a decisión se trata. En esto de la innovación es crear una expectativa de cosas diferentes. Por ejemplo, China está reescribiendo la Biblia. ¿Qué entiende usted por reescribir la Biblia? Y eso ya está pasando en China. Están reescribiendo la Biblia. ¿Con qué sentido? Bueno, al reescribir algo, no es solamente copiarlo,
Reescribir significa modificar el contenido de un documento. En este caso, la palabra de Dios. Y si este país de China está reescribiendo la Biblia, obviamente, los que están haciendo eso, partes dejarán y partes modificarán y partes anularán. Porque bajo qué consenso ellos están haciendo esto. Espero darme a entender con lo que trato de decirle esta noche, de que esto es bien delicado. Es muy complejo. Porque, hermano, en este sentido, al reescribirse la Biblia, ¿qué puedo yo esperar entonces? No sé si nuestros ojos todavía vayan a ver esa impresión de una Biblia reescrita por un país. De alguna manera sería interesante poder observar qué cosas modificaron de la palabra de Dios, qué cosas reescribieron. Es como que ahorita a alguien se le ocurre reescribir la Biblia en otro país, y en China ya lo está haciendo. Hermano, si a alguien se le ocurriera reescribir la Biblia, ¿bajo qué concepto y bajo qué pensamiento la va a reescribir? Porque no sería solamente hacer una copia. Copia tenemos suficientes versiones. Entonces, ¿cuál es el objetivo de reescribir algo? Es modificar su contenido. Gloria sea el nombre del Señor. Y al leer una Biblia reescrita, hermano, aparecerán cosas ahí que el que nunca ha leído una Biblia puede decir, aquí está, esto es. Y nos aproximamos a cosas que son muy delicadas. Y que entonces el creyente, el cristiano, va a comenzar a padecer. Va a comenzar a sufrir como cristiano por sus conceptos. De hecho, ya algunos comentaristas, precisamente por la agenda de género, atacan la Biblia, que es un libro antiguo, un libro arcaico, un libro viejísimo, con un tipo de pensamiento antiquísimo, pero que en nuestra época moderna, en la innovación, en la globalización, en la digitalización, hermano, muchas cosas están cambiando. Y aquí es donde uno comienza a ver cosas que son muy interesantes. Hablando precisamente de género, existe una persona que se llama ella se convirtió en una mujer transgénero. Se convirtió en Eva. Así habla ella. Para convertirse en Eva, se convirtió en una mujer transgénero y tuvo que sufrir varias operaciones para convertirse de varón a hembra, a mujer, llamada Abby Stein. Hoy es una de las mujeres principales en cuanto a la agenda de género se refiere. Pero ¿sabe cuál es lo más tremendo, lo más curioso? Que esta señora Abby Stein era un rabino ultra ortodoxo. ¿Qué le parece? De rabino ultra ortodoxo a mujer transgénero. Y eso no me lo estoy inventando yo.
Usted solamente tiene que buscar la biografía de Abby Stein, es una de las mujeres principales en cuanto a agenda de género se trata, conocida en todo el mundo. Y es impresionante que la hizo cambiar de un... Mire, cuando le estoy hablando de un ultraortodoxo rabino, no le estoy hablando de una persona ignorante de las escrituras, le estoy hablando de alguien que ha sido formado en la ley, en la Torá, alguien que ha sido formado en la ley de Dios, alguien que ha sido experimentado y formado en la Mishnah, hermano, alguien que ha sido de esa manera. Y él da todos sus argumentos, que no los vamos a discutir, sino lo que yo le quiero dar a entender, pues, es de que usted vea el impacto que ha tenido en la sociedad. Y esta persona ahora dice de que sus conceptos que aprendió de la Torá, pues no han cambiado. Lo que cambió fue su cuerpo. Para alguien que conoce las escrituras, para alguien que conoce y cree la Biblia, esto es una contraposición. Y ahí es donde va a estar el problema. Y ahí es donde el cristiano va a comenzar a sufrir y a padecer. Porque tiene dos caminos. O se une o se opone. Si se une, no hay problema. Si se opone, comenzará a tener persecución. Bendito sea el nombre maravilloso del Señor. Gloria a Dios. Y ese, el Partido Comunista Chino, que ya le dije, es el que está reescribiendo la Biblia. Y allá aparece una historia que me llamó acerca de Dick Williams, un anabaptista que fue precisamente perseguido, acosado, hermano, pero de una manera, ¿todo por qué? Porque él era un predicador, era un evangelista, y fue perseguido y fue apresado. Y cuenta la biografía y la narración de Dick Williams que a la prisión que lo habían llevado, una prisión, él logró escapar. Y cuando él logra escapar, uno de los guardias se da cuenta que él había escapado. Y como era de esperar, lo persigue. Pero el camino, el lugar donde ellos estaban era un lugar de hielo. Y habían pasado sobre un lago que estaba congelado. Y Dick iba corriendo y el guardia iba detrás. Pero cuando pasó Dick Williams, el predicador, cuando le tocó pasar al soldado que venía corriendo detrás de él, el hielo se desquebrajó, se rompió, y era obvio que el guardia se fue en el lago congelado. Según la biografía de Dick Williams, él pudo haber dicho, bueno, el Señor usó su mano y me libró. Al igual que cuando el pueblo de Israel venía, el Señor lo hubiera librado. Así como se hundieron los egipcios en el mar, él pudo haber dicho, el Señor me libró. Pero la convicción que tenía Dick, el evangelio había entrado a lo más profundo de su corazón. Él era un predicador. Y él sabía que por asunto de su conciencia,
Su conciencia le dictaba lo que conocía de la palabra de Dios. Y ahí es donde está el problema, hermano. Porque una cosa es lo que le digan y otra cosa es la convicción que usted tenga dentro de su corazón en cuanto a la palabra de Dios, en cuanto a lo que es correcto. Si Dick hubiera seguido corriendo, hubiera salvado su vida. Pero Dick tomó la decisión de regresar por el soldado, auxiliarlo, lo sacó y por ende le salvó la vida. Alguien hubiera esperado aplausos, fanfarrias sobre Dick Williams. Días más tarde, Dick estaba siendo quemado en la hoguera. Y eso nos lleva a pensar, cuando usted y yo hacemos lo correcto por la convicción de lo que tenemos de la palabra de Dios, cuando hacemos lo correcto porque sabemos qué es lo que Dios dice y qué es lo que a Dios le agrada, no necesariamente nos va a ir bien. Posiblemente hasta está en riesgo nuestra vida. Y es ahí donde el versículo que leímos cobra sentido. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence. Padecer como cristiano creo que es el más honroso privilegio que Dios le ha dado al ser humano. Padecer por Cristo. Y eso le costó la vida a Dick. Les regresó a salvar al soldado que a los días a él iba a ser asesinado. ¿Qué lo llevó a hacer eso? La convicción. ¿Sabe cuál es el objetivo de la palabra de Dios? Guiarnos por el Espíritu Santo a hacer lo correcto, hacer lo recto, lo que tenemos que hacer. No lo que pensamos, sino que lo que debemos hacer. Gloria sea el nombre maravilloso del Señor. Y aquí es donde entra muchas cosas que son muy interesantes, pero ya para ir soltando el ancla. Usted sabe que esta pandemia que dejó a muchos países varados, pero es increíble, fíjese hermano, que hubo una descontaminación, como paró la industria, pararon los negocios, ¿verdad? Los toques de queda con los automóviles, unos podían circular, otros no, te fue bajando la contaminación. Y según datos de algunos países, la atmósfera del planeta se miraba ya mejor. ¿Fíjese? Desde cámaras de la NASA se miraba ya más transparente, porque la descontaminación había sido un éxito a través de que se detuvo todo esto. Gloria a Dios. Pero todo eso brillante, ¿va? Sí, mire, hermano, ellos enfocaban, por ejemplo, el lago de Atitlán, el lago de Amatitlán. Hermano, se miraba hasta de diferente color. Pues ya no había contaminación, todo se había detenido. Pero todo ese brillo que dilató unos meses, prácticamente ya se opacó. Nomás dieron vía. Nomás dieron libertad. La sangre de Cristo, hermano. Con todo se dejaron ir. ¿Verdad? Y ahí estamos. Ahí estamos. ¿Verdad? 6 meses casi de descontaminarse el planeta Tierra.
Y con los días que ya vamos de la apertura, ay Dios, hermano, ya casi otra vez se comienza a ver el smog. México, que ha sido uno de los países más contaminados, que se miraba gris, con todo que se detuvo, bajó considerablemente eso. Hoy otra vez. Y así los países del mundo. Gloria a Dios. Y eso nos lleva a un fenómeno que está sucediendo, que dicho sea de paso, el rabino principal de Israel dijo lo siguiente, que a mí me llamó mucho la atención. Él dijo que uno de los eventos proféticos que tenían que darse para la venida del Mesías era que el mar de Galilea debía llegar a su punto máximo. Años atrás, Israel estuvo padeciendo porque el mar de Galilea se comenzó a vaciar, porque es una fuente de agua potable para Israel. Estaban preocupados porque iba en descenso el nivel del mar de Galilea. Alabado sea el nombre maravilloso del Señor. Para enero de este año 2020, finales del 19, iniciando el 20, hermano, a través de las lluvias y algo extraordinario, el nivel del mar de Galilea comenzó a subir. Hoy por hoy, el mar de Galilea está a centímetros de alcanzar su nivel máximo, tal como lo habían predicho el rabino de Israel. Esto es un evento profético. Pero dígame usted, ¿a quién le importa si el mar de Galilea se vacía, se llena, se medio llena? ¿A quién le importa? Pero ellos están pendientes de eso. Y si ellos están pendientes de eso, a nosotros nos tiene que decir mucho, como una señal. Y volvemos a las señales. Para ellos el mar de Galilea es vital. A centímetros. Según el último dato que yo logré leer para el mes de marzo de este año, hacían falta aproximadamente como 12 centímetros para que alcance su nivel máximo el mar de Galilea. Y este rabino dice de que cuando alcance su nivel máximo, esa sería una de las aperturas, no la principal, una de las aperturas para el Mesías. Y de marzo a esta fecha, el agua y la lluvia ha sido abundante en Israel. De tal manera que a estas alturas, si no es que ya alcanzó su nivel. Cristo viene. Prepárese o preparémonos, porque el Señor viene. Está a las puertas y hoy más cerca que nunca. Que esta palabra haya cabida en su corazón, mi amado hermano. Y recuerde esto, si alguien padece como cristiano, no se avergüence. Tampoco niegue la verdad, sino enfréntela, vívala, créala. Porque el Señor lo dijo, el cielo, pero mi palabra no dejará de cumplirse. Será hasta la próxima, en el nombre del Señor. Que Dios lo bendiga.